Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Leopoldo López exige más presión a la comunidad internacional para lograr el cambio en Venezuela. El comisionado presidencial del gobierno interino de Venezuela, Leopoldo López, destacó la importancia de que la comunidad internacional presione y apoye a Venezuela en la búsqueda de elecciones libres para lograr un cambio político en el país. Llevamos muchos años luchando para lograr el cambio político en nuestro país. Estamos convencidos de que el cambio se debe dar de la mano con la gente y con nuestra convicción democrática. Estamos pidiendo el acompañamiento de más presión, diplomacia y unidad dentro y fuera de Venezuela, expresó durante una entrevista con la DW. El líder político enfatizó que el objeto es lograr que las elecciones sean libres, justas y verificables. López resaltó que con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca existe una posibilidad para mejorar la alianza de los países. Ante ello, puntualizó esperar lograr una unión con el gobierno de Alemania, países de Europa y las naciones de América Latina. La dictadura ha manipulado el tema de las sanciones. Quieren hacerle ver al mundo y a Venezuela que la tragedia que se vive en el país, así como la falta de medicamentos, tiene que ver con las sanciones. Eso no es verdad, aseveró. Además, destacó que el régimen de Nicolás Maduro ha perdido legitimidad en el mundo, donde lo conocen como un dictador cruel y criminal. Hoy las Naciones Unidas son quienes dicen que Maduro es un criminal de lesa humanidad, finalizó. Gobierno de Guaidó rechaza y condena la expulsión de varios diplomáticos europeos. En nombre del pueblo de Venezuela, quisiera expresar nuestra solidaridad con los gobiernos de la República Federal de Alemania, República de Polonia y el Reino de Suecia, a raíz de las recientes acciones tomadas por el gobierno ruso para expulsar a sus diplomáticos de su territorio. Desde el gobierno interino de Venezuela, condenamos en los términos más enérgicos esa acción emprendida contra quienes simplemente estaban ejerciendo sus responsabilidades de conformidad con la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, tal y como lo manifestamos el 2 de febrero en constancia con la Unión Europea, Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional. Ventas en la industria textil venezolana cayeron un 50%, instan al régimen a repensar esquema 7-7. El promedio de ventas que tuvo la industria del vestido en diciembre del 2020 con respecto a las de 2019 tuvieron una caída del 30 al 50%. De acuerdo con información del presidente de la Cámara de la Industria del Vestido, Roberto Rimeris, este porcentaje tuvo que ver en los horarios y falta de operatividad de la industria. Precisó que la recuperación del sector en un mes era impensable, de forma que las pérdidas que se generaron desde el mes de marzo hasta el 30 de noviembre con el método 7+7 fueron cuantiosas. Hay que adaptarse y hacer todo lo que se pueda hacer para mantenerse. Para recuperarnos tendríamos que vender en diciembre 10 veces más de lo que se vendió en 2019, que fue cerca del 50%, agregó. Sobre el esquema implementado por el régimen de Nicolás Maduro, consideró que hay que repensar la estrategia del mecanismo y tomar otra vía, al tiempo que aseguró que las empresas son los lugares más seguros en cuanto a la bioseguridad. Borges llamó a los soldados venezolanos a hacer frente a los grupos extranjeros que mancillan el país. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, llamó este sábado 6 de febrero a los soldados venezolanos a hacer frente a los grupos extranjeros que mancillan el suelo venezolano. Reiteró que desde Venezuela realizan operaciones al margen de la ley, bajo la mirada cómplice del régimen chavista. La región no puede subestimar esta amenaza para la paz y la seguridad del hemisferio, agregó. En su consideración, el apoyo de la comunidad internacional y de la FANB son fundamentales para recuperar la soberanía y la integridad del territorio. Declaraciones del presidente Juan Guaidó, balance de la consulta popular y próximas acciones. Afirma Guaidó, nuestra agenda es transparente, lograr las elecciones libres, mientras la de la dictadura es negociar por negociar y perseguir. Venezuela quiere lograr una elección libre, justa y verificable. Agradezco el comunicado del grupo de contacto y utiliza el numeral Unidos Luchemos por Venezuela. Continúa diciendo,
Vamos a acompañar a la juventud del 12F para activar la agenda de participación ciudadana y en los próximos días se darán los detalles a seguir. Declaraciones del comité organizador de la consulta popular. Debemos seguir activos. La unidad está hecha para ejercerla. Entonces, unidos, debemos remar hacia el mismo fin: recuperar a Venezuela. Todos los gremios, toda la sociedad civil luchando por el país. Afirma Juan Guaidó: los venezolanos fueron claros en su voluntad expresada en la consulta popular. Debemos trabajar arduamente para que se cumplan todos los pasos y finalmente recuperar a Venezuela. Organización y unidad. Hashtag Unidos Luchemos por Venezuela. Gaceta Legislativa. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo de nulidad absoluta del decreto número 4391, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal, ZEEM-DEF. Estados Unidos levantó algunas sanciones a Venezuela para permitir actividades ordinarias en zonas portuarias. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro autorizó al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos a realizar tareas básicas para el funcionamiento de puertos y aeropuertos. El anuncio del Tesoro matiza el alcance de las sanciones impuestas a Venezuela entre el 2018 y el 2019 para autorizar a empresas bajo jurisdicción estadounidense operaciones ordinarias y necesarias para el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió que exime de las sanciones impuestas a Venezuela algunas transacciones necesarias para las operaciones ordinarias de puertos y aeropuertos. El anuncio del Tesoro matiza el alcance de las sanciones impuestas a Venezuela en 2018 y 2019 para autorizar a empresas bajo jurisdicción estadounidense operaciones ordinarias y necesarias para el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela. Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro autoriza al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos realizar operaciones con el mismo objetivo de permitir el funcionamiento portuario. La OFAC aclara que esta licencia no exime de sanciones a ninguno de los funcionarios venezolanos sujetos a las mismas y no permite actividad de importación y exportación. El gobierno estadounidense durante la presidencia de Donald Trump impuso nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro por violación de los derechos humanos y atentar contra la democracia. El Tesoro modificó una licencia y ese cambio permite cualquier transacción con el INEA que sea necesaria para el uso de puertos y aeropuertos. Muchas compañías navieras internacionales en los últimos años han sido cautelosas de pasar a los puertos venezolanos debido a las preocupaciones sobre el posible castigo de Washington, dijo una fuente del sector a Reuters. ¿Pero ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Ustedes ven la industria petrolera, que los zulianos somos orgullosos de esa industria. Nosotros, el Zulia llegó a producir 3 millones de barriles de petróleo al día en los años 70. Llegamos a producir 3 millones de barriles de petróleo al día. Hoy el Zulia no produce ni 80.000 barriles al día. Destruyeron la industria petrolera. Y después que la destruyeron dicen, no es que las sanciones, desgraciados, las sanciones son posteriores. ¿Y las sanciones por qué te las dan? Porque tú irrespetas la democracia. Entonces los demás países del mundo, al ver que tú no respetas la democracia, te sancionan. Vamos pasando la Alcabala del Venado, en el municipio Baral de nuestro estado Zulia, y vemos esto que se repite en la carretera. Aquí estamos entonces viendo, yo no sé si esto es un protocolo de bioseguridad para cuidar a los carros, pero lo cierto es que aquí está el agua perdiéndose, miren, el agua perdiéndose, mientras la gente en sus comunidades no tiene nada de agua y tiene que pagar camiones, tiene que pagar pipas para poder surtirse de agua. De esta vaina, de Maduro, de sus cómplices, nosotros tenemos que salir. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela.
Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.